Nancy Adriana Serpataguara, médica de profesión. Actualmente me desempeño como directora ejecutiva de la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud del Callao. Y cuando empezó la pandemia, yo ejercía las funciones de viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud. Cargo que asumí del 6 de febrero del 2020 hasta el 9 de agosto del 2020. Cuando uno hace un recuento de las cosas que pasaron posterior y recuerdas cómo estábamos cuando empezó y se dio el diagnóstico del primer caso, bueno, pues decir que estábamos bien como aparato prestador, yo digo que no estábamos bien. En mi caminar laboral yo he andado mucho por el primer nivel de atención y cuando nos critican que debíamos haber usado el primer nivel de atención para contener la pandemia, no la íbamos a contener de ninguna manera, porque bueno, pues después y durante el desarrollo de la pandemia la realidad nos enrostró que nuestro primer nivel estaba totalmente abandonado. Pese a todos aquellos intentos como política de salud de fortalecer el primer nivel de atención, eso nunca se concretó y hasta ahora sufrimos de esa falencia, de esa debilidad, de no tener un primer nivel de atención fuerte en infraestructura, en equipamiento y con un recurso humano que sea suficiente especialmente. Pero lo que sí debemos reconocer es que el primer nivel de atención tiene gente muy valiosa, con recurso humano muy valioso, pero que lamentablemente también esto se fue debilitando con la llegada de la pandemia, ¿no? Porque mucha gente con experiencia tuvo que replegarse, acogerse a la cuarentena por el tema de la comorbilidad, por el tema de los riesgos de la edad especialmente. Y como en todo evento en salud, uno tiene personal muy comprometido, como también hay que decirlo, personal que no se comprometió en esta lucha que comprometía a todo el personal de salud. El segundo y el tercer nivel, de alguna manera, siempre ha recibido una mayor atención, quizás porque los problemas más serios, los más complejos, se ven en el nivel hospitalario, lógicamente, pero tampoco es que estuviéramos al 100% preparados como para enfrentar la pandemia, ¿no? Yo siempre he pensado de que la cuarentena rígida que se dio en los primeros 30, 60 días y que se cumplió, nos permitió de alguna manera prepararnos para fortalecer la SUSI. Claro, era la respuesta hospitalaria. Hoy sacamos la conclusión de que si de algo sirvió la pandemia fue para fortalecer el nivel hospitalario. Finalmente las SUSIs han sido fortalecidas de alguna manera con equipamiento, con ampliación de ambientes, ¿no? Y de las 100 o 200 camas que tuvimos al inicio de la pandemia, bueno, pues ahora tenemos más de 3.000 camas en las UCIs del país. Eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo, ¿no? Porque aún no estando en pandemia uno tiene dificultad para conseguir alguna cama por una patología no COVID. Eso es lo que he podido percibir. Luego que ya dejé el cargo he podido ver este tema con algunos casos que se dan por cercanía, por compañeros de trabajo y que requieren de una cama UCI por una patología no COVID, ¿no? Aún sigue habiendo problemas para el acceso a ellas por parte de los pacientes. Una de las primeras medidas fue implementar los equipos de respuesta rápida, ¿no? Porque había que llegar al sospechoso, esa era la finalidad, llegar al sospechoso para poder aislarlo, porque la estrategia era captar, aislar, tratar, si fuera el caso, referir al nivel hospitalario si es que se complicaba. Entonces el tema era formar equipos que rápidamente pudieran detectar al sospechoso, testear, aislarlo y vigilarlo. Esa era la estrategia. Entonces asumimos pese a, como ya lo he mencionado, de la gran debilidad de nuestro primer nivel de atención, estableció todo el marco normativo para conformar equipos de respuesta rápida. Al inicio
acá en Lima, porque habíamos visto que los primeros casos que se dieron estaban acá en Lima y empezaban a aumentar, pero también la estrategia se propaló hacia las regiones porque había que actuar en donde aparecían los casos positivos. Entonces, esta estrategia que se inició principalmente con un número pequeño, 20 equipos de respuesta rápida, eran nada, lógicamente, pero de allí fue creciendo, se destinaron recursos para implementarlos a nivel nacional y se organizó conjuntamente con el equipo de epidemiólogos y del Instituto Nacional de Salud, capacitar y preparar a estos equipos para que una vez notificado el sospechoso, el sintomático respiratorio que se reportaba ya sea a través de la línea telefónica, que se habría implementado a nivel del Ministerio de Salud, pero también a través de las propias DIRIS o de las propias DIRESAS en el ámbito de los gobiernos regionales, se reportaban los sospechosos y estos salían a ubicar al sospechoso, a testear a él y a sus contactos y proceder de acuerdo al flujo que se había establecido para el caso. Esa era la estrategia a nivel mundial, ¿no? Captar, testear y aislar. Lamentablemente nuestros equipos de respuesta rápida no eran en un número suficiente para abarcar a todos los sospechosos, puesto de que siempre debíamos, para poder contener la pandemia, debíamos estar delante del virus. Entonces, yo ya he mencionado de que teníamos un primer nivel de atención debilitado cuando inició la pandemia aquí en el país y por lo tanto nuestro recurso humano era insuficiente. Por lo tanto, pues el virus siempre nos llevaba la ventaja de estar adelante de nosotros. Sin embargo, también ha habido respuesta de personal muy comprometido, muy responsable en su quehacer para dar frente a esta pandemia. Han habido, lógicamente, experiencias muy enriquecedoras a lo largo de este tiempo. Los equipos se han fortalecido a través del tiempo con una normativa que se empezó a trabajar al inicio de la pandemia, que yo he tenido oportunidad de corroborar que hasta ahora sigue financiándose de manera a través, lógicamente, de las medidas que da el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con este personal profesional que se contrató para implementar equipos de respuesta rápida y que ahora trabajan a nivel de los establecimientos de salud en el manejo de los casos de la pandemia, que al momento, bueno, tiene otro escenario. Yo creo que en este tema que mucho se ha hablado respecto a las pruebas, el uso de pruebas rápidas o pruebas moleculares, nosotros como gestión, como equipo decisor a nivel del Ministerio de Salud, hemos usado lo que hemos tenido a la mano. Hemos usado lo que hemos tenido a la mano, ¿no? Febrero, cuando yo asumo, ya era tarde para comprar pruebas moleculares. Ya los casos habían empezado en diciembre, en el Asia, y al momento en que llega al país, parte de Europa ya estaba en una creciente ola. Recordemos los casos de España, Italia, que fueron básicamente nuestros referentes para tomar las medidas de la cuarentena. Incluso Estados Unidos habían acaparado el mercado en cuanto a la compra de pruebas moleculares. Por lo tanto, febrero ya era tarde para adquirir las pruebas moleculares. Mucho se ha hablado de las pruebas rápidas, pero nosotros tuvimos que usarlas. Tuvimos que usarlas porque era lo que había a la mano. Y yo no creo que el tema de la prueba rápida, el uso de la prueba rápida, haya sido un factor condicionante para el crecimiento de los casos, el aumento de los casos. El aumento de los casos está ligado básicamente al comportamiento de la persona, porque el virus no se movía solo, el virus se mueve con la persona. Y si en algún momento nosotros demostramos que aislando a la población tuvimos una contención en ese momento de la pandemia, el primer mes, cuando se dio la cuarentena rígida, ese era el comportamiento que debía tomar la población. Sin embargo, pues nosotros sabemos que el problema no era solamente la respuesta de salud, la respuesta a la pandemia estaba acompañada con respuestas sociales, económicas. Y bueno, la informalidad de nuestra población ha influido mucho en el crecimiento de la pandemia, ¿no? O sea, además había que tener una actitud responsable como ciudadano.
Nosotros en la vigilancia de los primeros casos recibíamos los reportes de que los pacientes sospechosos llegaban de Europa cuando todavía no se había cerrado las fronteras. Recordemos que estábamos en pleno verano, febrero, marzo. Los sospechosos, hasta el 15 de marzo en que se declara la cuarentena, los sospechosos eran reportados procedentes ¿de dónde? Venían de las vacaciones de Europa principalmente y de Estados Unidos. ¿Qué hacían las personas que llegaban? Se iban a la playa. Y nuestros equipos de respuesta rápida tenían que esperar que llegaran de la playa para poder tomarles la muestra. Inicialmente tuvimos pocas pruebas moleculares, es cierto, fueron las 20.000 que se obtuvieron a través de la OPS y usábamos alternativamente las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas tuvieron su utilidad, por supuesto que sí, nos han servido para graficar el movimiento de la pandemia, porque se usa para eso, para vigilancia epidemiológica. Y de todas las curvas que hoy todos los expertos que salieron y siguen todavía saliendo a hablar sobre la curva epidemiológica de la pandemia, todas esas curvas se han graficado con resultados mayoritariamente de pruebas rápidas. Entonces, tuvieron su utilidad. No digamos que no nos han servido o que dijeron que esto, como hay una denuncia por allí, de que la prueba, el haber usado prueba rápida es la que ha expuesto a la población a la mortalidad. Y eso no es así definitivamente, ¿no? La prueba rápida tuvo su utilidad en su momento. La respuesta sanitaria debía de ir obligatoriamente acompañado de una respuesta social. La solidaridad ha sido muy importante, la responsabilidad del ciudadano para poder contener la pandemia. Es decir, si yo me sé sintomático, que vengo de Europa y que he estado en contacto con un positivo, pues mi responsabilidad era quedarme en mi casa, encerrado, ¿no? Lógicamente con la notificación respectiva al establecimiento de salud más cercano o a las líneas que había socializado el Ministerio de Salud para evitar el contagio a los demás. Sin embargo, eso no sucedió y eso hay que decirlo, ¿no? El comportamiento de la población ha influido mucho en los hechos que después se dieron. Al equipo del Ministerio de Salud nos sirvió mucho el tema de la cuarentena rígida porque nos permitió preparar a los hospitales, vuelvo a repetir, para equipar las UCIs, tener más camas UCI, rápidamente habilitar los espacios de los que se disponían en los hospitales que tenían el personal para ello. Entonces, y si una respuesta social débil, en donde nuestra población no tenía una cuenta bancaria, no tenía un DNI con el cual se le pudiera ubicar a la persona con riesgos, la persona vulnerable, lógicamente que eso ha influido mucho. Creo que los factores que yo he enumerado en razón al manejo de la pandemia, tanto en el componente sanitario como en el componente social, fueron mucho más marcados en Iquitos, ¿no? La debilidad de sus establecimientos, el comportamiento de la población ha contado mucho porque incluso de la información que hemos recogido ya después, el comportamiento mismo del personal de salud no era el mismo probablemente por las condiciones climatológicas con respecto al uso del EPP, de los equipos de protección, la mascarilla, una población que no está acostumbrada a usarla, y las condiciones lógicamente de salubridad con las que vive la población de Iquitos, no solamente en la misma ciudad, sino en los pueblos aledaños. Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de visitar Trompeteros, la comunidad que está anexa a unas comunidades de pueblos nativos. Recuerdo mucho que el Apu Emerson se quejaba de que habían enfermos en su poblado, Pucacuro recuerdo, y al día siguiente nos embarcamos en un avión de la Fuerza Aérea y llegamos a Trompeteros, y en Trompeteros cruzas el río y te encuentras con una realidad tremenda. Viviendas rústicas como las de la zona, pero que no tienen agua potable, no tienen agua corriente, usan agua del río, y viviendas cerradas que por sus características a veces no tienen mucha iluminación.
Quizás ventilación sí, pero iluminación no. Entonces, recuerdo bien que yo cruzo el río y llevaba material para el establecimiento de salud. Y caminamos durante 15 minutos hasta llegar al establecimiento. Y durante el camino la población hacía vida normal, estábamos ya en cuarentena, vida normal, circulaba por las calles, los niños, recuerdo bien, me saludaban por la ventana y yo les decía, no, ¿y la mascarilla? Y ellos me hacían, no hay. Conversando con el personal de salud que había llegado allí a recibirme, les pregunto, pues, ¿y por qué no hay acá mascarillas comunitarias de tela? Doctor, acá no hay ni una máquina de coser. ¿Qué vamos a usar? Llegaba el Ministerio de Salud, lógicamente, con algo de medicamentos, con mascarillas comunitarias. Recuerdo que le llevamos 5.000 mascarillas comunitarias, no solamente para trompeteros, sino para que lo distribuyeran en las comunidades aledañas. Y las pruebas rápidas que eran las que teníamos en ese momento, ¿no? En el camino paramos en un colegio. Ellos se habían organizado. El colegio era un centro de aislamiento. Lo habían convertido en un centro de aislamiento, que era una estrategia muy bien planteada. No había clases y el colegio lo habían habilitado para aislar a los positivos. Los aislaban allí y la familia le llevaba la comida. Así se habían organizado. Llegamos al centro de salud, un establecimiento de categoría 1-3, tenía médico y otros profesionales de la salud que de alguna manera se habían organizado con la comunidad para atender a los sospechosos, ¿no? Pucacuro está a 4 horas vía río de trompeteros. Yo no pude llegar a Pucacuro porque la comisión era retornar el mismo día. Pero se dejaron, lógicamente, los insumos que llevábamos para que sean repartidos a todos los puestos de salud que hay en el entorno. Iquitos, pues, tiene una dinámica peculiar, ¿no? Es una ciudad con mucho movimiento de personas que llegan de fuera de Iquitos y del interior de Iquitos, ¿no? A través de la vía aérea o a través de la vía fluvial. Entonces, movilizar o enclaustrar a esta población resulta ser bien complicada. Además también de un equipo, de una infraestructura en salud precaria. Tiene dos hospitales regionales, pero la infraestructura del primer nivel es bastante precaria. Y lógicamente, como en toda región alejada del Perú, tiene problemas con profesionales, de la falta de profesionales de la salud, ¿no? De médicos intensivistas y del mismo profesional médico en el primer nivel de atención. No siempre hay un profesional médico. Algunos establecimientos están a cargo de enfermeras, de obstetras, lógicamente, que no tienen el mismo conocimiento del médico para poder tomar las medidas que se requerían en ese momento. Tuvieron una respuesta debilitada por el comportamiento social, definitivamente, y lógicamente sabemos las consecuencias de lo que ocurrió en Iquitos. Este era una de las regiones que empezó a presentar gran mortalidad. Sin embargo, al Ministerio de Salud no llegaba la información como tal. Cuando hacíamos el reporte matutino de las 5 de la mañana, muchas veces no estaba completa la información de todas las regiones. Iquitos era uno de ellos. No actualizó las cifras de sus fallecidos ni aún terminando la primera y segunda ola, porque los veíamos en los reportes. Porque cuando mandamos de comisión a los equipos de salud, bueno, pues el 90% del personal de la DIRESA había sido contagiado y los certificados de defunción estaban acumulados para ser digitados en el escritorio. Entonces la información no llegaba. Los resultados de las pruebas moleculares no eran reportadas a Lima y lógicamente una información que no se procesa no llega al nivel en donde se tienen que tomar las decisiones, ¿no? Esas son consecuencias o hechos que han ocurrido y que nos deben llevar a tomar las medidas más rápidas posibles a fin de contar con información confiable, ¿no? Si hablamos de qué lección sacamos de esto, bueno, pues una de ellas es informatizar salud, no solamente tomar decisiones como instalar un software, no, sino que hay que hacer que la información converse entre un aplicativo y otro y que sea unificada. Que no debe haber estancos de información, porque
En toda institución de salud tú ves que el de epidemiología tiene una información, el de servicios de salud tiene otra, el de estadística tiene otra información, y eso no debe suceder. Yo creo que ya es momento de tomar una decisión en que la unificación del sistema en salud debe llegar al MINSA como tal, y MINSA debe conducir este proceso. Será largo, será tedioso, pero hay que hacerlo. No creo que que haya sido una extensión de lo ocurrido en Guayaquil. Yo creo que se vivieron situaciones más aparatosas allí por la falta de gestión de sus propias autoridades, ¿no? Como bien nos dijo el ministro de entonces, que lo recuerdo claramente, y nos dijo, Nancy, me recuerdo que me dijo, en salud todo está transferido a las regiones, la designación de sus funcionarios, las actividades, el pago de sus trabajadores, pero la culpa siempre va a ser del Ministerio de Salud. Así que actuemos para poder ayudarlos a solucionar sus problemas. Y lo que yo vi en Lambayeque y en Piura era una total falta de gestión por parte de sus autoridades regionales. En una de las visitas, y que recuerdo esto sale en la televisión, me acuerdo porque viajé en una comisión con el presidente de la República, el expresidente, y entramos al almacén de la Direza. Y teniendo pacientes hospitalizados, porque ya estaba la pandemia totalmente desatada, la enoxaparina, que se utilizaba como anticoagulante para los pacientes que están hospitalizados en UCI, estaba en los almacenes de la Direza. Y ellos estaban reclamando medicamentos para los pacientes en UCI. Y la enoxaparina estaba allí, en sus almacenes. Y yo recuerdo que le dije al director de la Direza, ¿qué hace esto acá? Los EPP estaban en el almacén de la Direza. Entonces, esa falta de gestión no se la puedes achacar al Ministerio de Salud. Esa era una acción netamente local. El Ministerio había cumplido con proveerle de las cosas que iba comprando, como se le dio a todas las regiones. En ese momento, ante la escasez de poder comprar en el mercado local, el MINSA empezó a hacer las compras a nivel nacional para todas las ejecutoras y las repartía. Pero mira lo que sucedió, encontrar esto cuando habían pacientes que lo necesitaban urgentemente en los hospitales. Recuerdo que reclamaban medicamentos para el hospital de Talara y los productos estaban allí. Y lógicamente a ello va el comportamiento de la población, pues, ¿no? Piura también tiene un comportamiento poblacional, un comportamiento como sociedad con ciertas particularidades. Creo que muchos recordarán cuando estaban en plena cuarentena, restringidas las reuniones, acuden masivamente al velatorio o al sepelio de un exalcalde o alcalde. Entonces vemos allí cómo la población no acogía las normas sanitarias y salía a cumplir con sus hábitos y costumbres sociales, ¿no? Hemos visto también en la televisión las reuniones sociales, los festejos con bebidas alcohólicas prohibidas durante cuarentenas que se desarrollaban en la comunidad o en la sociedad piurana. Entonces, esas son conductas un poco complicadas de manejar porque es responsabilidad, es comportamiento y es solidaridad con aquel que está enfermo. En Lambayeque recuerdo mi comisión de servicios en el mes de abril del 2020, al mes de sufrir, de declararse la cuarentena rígida, y hablábamos de los contagios en mercados, ¿no? Reclamaban ellos que cómo priorizaban uno u otro mercado en el tema de realizar las pruebas, pero esta era una medida de control aleatoria que hizo que planteó el Ministerio de Salud con los mercados de mayor concurrencia. Pero las medidas sanitarias debían aplicarse en todos los mercados. El distanciamiento para entrar a comprar, el distanciamiento entre los vendedores y las medidas básicamente de lavado de manos. ¿Qué rescatamos de allí, por ejemplo? Que ahora hayan agua y jabón en los mercados. Antes no lo veías, ¿no? Ahora hay agua y jabón en los mercados y hay un poco más de orden en algunos mercados de los cuales yo he podido visitar. Lambayeque, bueno, pues tuvo que tomar una medida
de adaptar o adecuar una pampa para la sepultura de sus fallecidos, porque estaban en aumento. Lambayeque también era otra de las regiones que no reportaba sus fallecidos. Yo recuerdo que las pocas semanas en que empiezan a incrementarse los fallecidos, me despierto un día con un reporte de Lambayeque de 45 fallecidos y rápidamente me comuniqué con la direza y pregunté qué pasaba, qué había pasado ese día, habían fallecido los 45. No, se estaban poniendo al día de los fallecimientos de las semanas anteriores, ¿no? La oportunidad, vuelvo a repetir, la oportunidad en la información era importante, ha sido importante y lo sigue siendo en el manejo de toda la pandemia, porque las cifras nos permitían tomar medidas, lógicamente, a nivel central y lógicamente a nivel regional. Recuerdo muy bien que en esa comisión, cuando conversábamos con los medios de comunicación y con las autoridades regionales, nosotros impartíamos desde siempre, les hablé de las 3 medidas principales: el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de las mascarillas. Y esas medidas hasta el día de hoy no han cambiado. Eran lo que teníamos que practicar desde siempre, ¿no? Entonces, y bueno, Lambayeque, bueno, pues también tuvo su escenario duro con el tema de los fallecidos. Pero yo creo que desde el punto de vista de accesibilidad, de corredor geográfico, Piura y Lambayeque tienen mucho en común, ¿no? Entonces, el comportamiento social también se semeja en ambas regiones, y por ello los resultados con esto. Algo que debemos aprender, pues, ¿no?, de la pandemia es que la descentralización en salud no ha tenido los resultados que esperábamos. Y ello nos lleva a replantear dentro del Ministerio de Salud nuestra posición como órgano rector. Yo he escuchado muchas veces en el Ministerio de Salud, no solamente a funcionarios, sino también equipos técnicos que dicen: nosotros ahora somos órgano rector. Y órgano rector significa para ellos dar las normas, y dejaron de ejercer su rol de supervisión y monitoreo. Y eso tiene que recuperarse completamente. Sí hay hechos que los tengo grabados porque fueron decisiones muy trascendentales en la salud pública del país, ¿no? Yo recuerdo que después que se da el primer caso diagnosticado con prueba molecular, confirmado, lógicamente se tomaron medidas con la familia, los contactos que hubieron, incluso el cierre de un colegio porque ya había iniciado el año escolar. Hemos tenido nosotros muchos que enfrentar algunas opiniones contrarias de otros sectores. En educación, por ejemplo, fue un problema decir el colegio se cierra, ¿no? Porque el sector en algún momento se oponía a que sea el cierre del colegio. Pero bueno, para nosotros primaba la salud de la población. Y dijimos, el colegio se cierra bajo responsabilidad del Ministerio de Salud. Y se cerró. Y allí se dieron otros casos que igualmente estuvimos vigilando y se hacía el reporte respectivo. Cuando vimos que la curva de crecimiento de la pandemia era, con el análisis que hacíamos con el nivel internacional y las experiencias y medidas que iban tomando otros países como Italia y España principalmente, porque eran los que publicaban sus datos, ¿no? Eran los países que publicaban sus datos con mayor precisión, por eso es que nos sirvieron de ejemplo y nosotros los analizamos con nuestro pequeño equipo en salud pública. Recuerdo mucho a Martín Yagui y Marisela, que era la estadística y que así hicieron los gráficos. Yo recuerdo mucho esta anécdota que salió solamente la publicación de las cifras entre España e Italia y queríamos compararlas gráficamente, entonces tuvimos que deshacer esos datos para poder mostrarlas al presidente, porque esta era una cuestión de Estado y había que presentarla al presidente de entonces. Fuimos en un primer momento a una reunión entre el presidente y estaba Salud,
Estábamos nosotros como el equipo del Ministerio de Salud, o sea, el sector salud básicamente, y sustentamos el tema del cierre de fronteras. Recuerdo que en aquel momento había un tema trivial que se manejaba por las medidas que se tomaban en el aeropuerto. Nunca en la historia de una pandemia ocurrida en el país, de una epidemia ocurrida en el país, como el caso de influenza, las medidas tomadas en el aeropuerto han surtido efecto o han tenido resultados de captar allí a un positivo. Eso lo hemos vivido. Yo he trabajado en vigilancia epidemiológica en el aeropuerto en mis años en que hacía guardia, y la verdad he vivido la epidemia de influenza, y eso no ocurría porque el movimiento allí es muy rápido y no puedes detener a las personas. Entonces las medidas allí eran un poco mediáticas, diría yo. Hubo allí algunas diferencias de opinión con salud, pero al final nosotros como equipo de salud, en ese entonces todavía estaba la ministra Inostroza, sustentamos que debía cerrarse los viajes, las fronteras, los vuelos aéreos, los vuelos internacionales, y así fue. El presidente nos escuchó y al día siguiente se optó la medida. Recuerdo que en un primer momento eran solo 2 países, España e Italia, y después a los 3 o 4 días sale otro decreto de urgencia y se cerró pues ya con los vuelos a Estados Unidos, y se incluyó Francia, recuerdo. Entonces así fue como se decidió el cierre de fronteras, lo sustentamos ante el presidente de la República y se tomó la decisión allí. Y luego de eso, a los pocos días vino el tema de la cuarentena. Los casos iban en aumento, ya se había propagado la enfermedad a diferentes regiones, Huánuco, Arequipa, entre ellas, recuerdo, y el norte del país. Y ya los casos iban en mucho mayor aumento. Entonces habría que tomar decisiones drásticas, y recuerdo que estuvimos en reuniones permanentes en la PCM, todo el equipo de salud, todos los ministerios, Consejo de Ministros, y ante ellos sustentamos cuál era la situación epidemiológica del país. Recuerdo muy bien que un sábado, antes de declarar la cuarentena, un sábado estuvimos todo el día desde las 7 de la mañana en Consejo de Ministros, sustentando las medidas que debían de tomarse. Y allí se planteó, me recuerdo bien, en Consejo el equipo de salud planteó el estado de emergencia, la situación de emergencia sanitaria y la cuarentena. Y la cuarentena para todos pues era una medida extrema y también extraña, porque nunca en el país se había tomado una medida de esa magnitud, ¿no? Y cómo organizarnos, ese era el gran problema. Cómo organizarnos con la población, porque finalmente los sectores conocen lo que deben hacer y qué hacer para no paralizar sus actividades. Pero cómo hacer con la población, y especialmente con la población económicamente activa, la que tiene que salir a trabajar, la que tiene que ganar el sustento diario para la familia. Había que idear pues allí mecanismos para no detener esa parte y no descuidar el componente especialmente de alimentación, de nutrición de nuestra población. Así fue como finalmente se sustentó, y el presidente salió al día siguiente a comunicar que se tomaba la cuarentena y se daban 48 horas, recuerdo yo, algo así como para que algunos regresaran a sus lugares de origen y tomaran algunas previsiones al respecto. Esa fue recuerdo muy bien este hecho, porque para mí personalmente fue un hecho que marcó mucho, que ha marcado mucho mi vida profesional. Eso lo digo porque fue la primera vez en que con fuerza nos escucharon al sector salud la medida que debía tomarse. Y aunque con todos sus errores, todos los países han aplicado cuarentena. No hay país que no haya aplicado cuarentena al inicio, cuando ingresa la pandemia a cada país en el mundo que la ha sufrido. Era la medida que debía hacerse, era el aislamiento. Siempre he pensado de que haber tomado la medida de la cuarentena, y que aunque en los siguientes meses se fue debilitando precisamente por los problemas económicos, sociales de la población, fue la medida que no nos dio la imagen de tener fallecimientos en la vía pública. Porque todos vimos por televisión lo que ocurrió en Guayaquil, y eso no sucedió acá en Lima Metropolitana. Hemos tenido muertes, sí, muy dolorosas,
fallecimientos en los domicilios, fallecimientos especialmente en los centros hospitalarios. Pero no hemos tenido los fallecimientos a la luz de en la vía pública, que hubiera sido mucho más espantoso para las personas especialmente sensibles. Sí, sí. Y la famosa curva epidemiológica lo demuestra, ¿no? Lo demuestra. Vemos allí que en los primeros 30, 40 días los casos no iban creciendo con la rapidez que se dio posteriormente. Porque ya lo he dicho, el virus se movía con la persona. Y si la persona salía, se contagiaba y llevaba la enfermedad y seguía contagiando. Entonces, mientras estuvimos encerrados en nuestras casas, bueno, digo estuvimos, porque el Ministerio de Salud nunca estuvo encerrado. Todos estuvimos allí al pie del cañón y eso es algo de lo que me siento siempre muy orgullosa. Mucha gente con riesgos, con comorbilidad, estuvo allí trabajando sin parar, sin ir a sus casas algunos, aislándose de manera voluntaria para no llevar el virus a su enfermedad. Pero esos 40 días sí tuvieron su efecto y fueron positivos. Vayamos nomás a revisar la curva epidemiológica, recordémosla, y vamos a ver allí cómo los casos lentamente fueron perdiendo la velocidad de aumento, pero después, lógicamente, se disparó cuando la población empezó a salir. Sí que la tuvo. Cuando regresé de uno de mis viajes a la selva, a Condorcanqui, bueno, pues se abrió la puerta del avión en la parte trasera. Fuimos una comisión en la que iba el ministro de Transportes de entonces, la ministra de Cultura, nuestros equipos técnicos, habíamos ido a Condorcanqui. Y a eso de las 5 de la tarde, cuando retornábamos a Lima, bueno, a las 6, ya poco antes de aterrizar, habrán sido unos 40 minutos antes del aterrizaje, se abrió una tercera parte de la puerta posterior del avión. Fueron los 30 minutos más angustiantes de mi vida, con el corazón aquí en la garganta. Lo recuerdo muy bien, nunca antes había sentido tanta preocupación, ni siquiera la pandemia o la COVID me ha originado esta preocupación, ¿no? Aterrizar así, con la puerta del avión que succionó los lentes de la ministra de Cultura de entonces. Pero a Dios gracias, aterrizamos con bien, sanos y salvos, con un gran susto, eso sí. Y al día siguiente tuve que volver a montarme en otro avión, también del ejército, para salir de comisión. De hecho, el actuar en la pandemia, en líneas generales, han habido aciertos y errores, ¿no? Uno de los aciertos, considero yo, es el fortalecimiento de las UCI. Ni hablar, eso ha permitido que estos servicios en los hospitales se hayan fortalecido, no como todos quisieran, pero han sido fortalecidos. Nunca antes en la historia del país se ha invertido tanto en ventiladores mecánicos como ahora. Ni siquiera cuando tuvimos el brote de Guillain-Barré teníamos los suficientes ventiladores para poder atenderlos. Lo otro fue la estrategia de los equipos de respuesta rápida con la respuesta comunitaria. Yo creo que, aunque un poco lenta, pero esto ha servido para mostrar el trabajo del primer nivel, aún con todas sus falencias y todas sus debilidades. Lo otro que ha permitido la pandemia es fortalecer, lógicamente, y con decisiones adecuadas, el tema de los laboratorios para el procesamiento de pruebas molecular. Eso, indefectiblemente, de tener uno a tener más de 100 a nivel nacional, ha sido pues el resultado del esfuerzo y de las decisiones tomadas. Y otra medida que se adoptó durante la pandemia y que de alguna manera ha servido para ir acortando las brechas del recurso humano son todas las medidas que se han tomado para la contratación de recurso humano a nivel de los establecimientos de salud. Con todos sus errores, con todas sus falencias, pero eso ha permitido ahora acortar las brechas. Yo en estos momentos estoy ejerciendo las funciones en el área de recursos humanos y he podido palparlo personalmente, ¿no? Especialmente en el primer nivel de atención. Este tema de la contratación de personal CAS-COVID ha sido una medida rápida que ha permitido solucionar los problemas de falta de recursos humanos para el primer nivel de atención y también para el nivel hospitalario. Lógicamente es decisión de la gestión actual cuál será la continuidad y cómo se dará finalmente
la permanencia de este personal. Deberá hacerlo de manera justa, en el sentido de justa de la necesidad del servicio que haya y lógicamente del sustento adecuado para ello. Porque también está por el otro lado, de cómo manejan las ejecutoras esta contratación. Siempre hay alguien que se escapa y le saca, como se dice, la vuelta a la norma, y es algo que no debe suceder. Entre las lecciones aprendidas, bueno, pues el Ministerio de Salud tiene aquí una ardua tarea. La pandemia nos ha enrostrado lo débil de nuestro sistema, lo desordenado de nuestro sistema y de la multiplicidad de sistemas de información, que ya lo he mencionado, y que deberá corregirse en un mediano, debería ser en un corto y mediano plazo, no llegar a largo plazo, porque información es la fuente principal para la toma de decisiones del gestor y especialmente del decisor político. Entonces, eso es una tarea pendiente y urgente. Se habla mucho del fortalecimiento del primer nivel de atención. No creo yo que el organizarnos en RIS, que es una estrategia que actualmente se impulsa, sea la solución para el primer nivel de atención. Esa no es la solución. Claro que el organizarnos es una forma de organización del primer nivel de atención. Y yo creo que allí hay que mirar bien lo que se va a hacer, porque actuar como RIS dentro de Lima Metropolitana, que no tiene aún no tenía hasta antes de la pandemia una estructura debidamente definida dentro de su primer nivel de atención, se había llegado solo hasta la conformación de las DIRIS, quizás sea un poco más fácil en organizarlas, que empiezan desde cero, pero a nivel regional, en donde ya están organizadas en redes, en gerencias, en subgerencias, eso significa desorganizar eso para volver a constituirse en una RIS. Entonces, eso tiene que hacerse con mucho cuidado, entendiendo que ahora todo el mundo, todos hablan que después de la pandemia de la COVID se vendrán otras epidemias. Ya lo estamos viendo con la famosa viruela del mono que está llegando a algunos países. Esperemos que aquí al país no llegue. Pero sí, pues la tarea pendiente también es el de fortalecer nuestros sistemas de vigilancia, ¿no? Nosotros hemos enfrentado la pandemia con una gran debilidad de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema de vigilancia de laboratorio en salud pública. Y eso requiere ser fortalecido. Ya hemos visto que, bueno, el gobierno actual ha aprobado el nuevo reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Salud y que acopla las funciones de vigilancia epidemiológica, lo que nosotros en la organización del Ministerio de Salud llamamos el CDC. Y esperemos que eso se pueda culminar de manera efectiva y con resultados hacia la población, que eso es lo que se espera de salud pública. El tema de información, que ya lo he conversado, y que a través del tiempo se vayan cerrando las brechas en el tema de especialistas, de recursos humanos, tanto para el primer nivel de atención como el nivel hospitalario. Y lo otro que nos enrostró la pandemia, pues es la corrupción, definitivamente. Y eso es un tema de personas. Entonces, nos queda trabajar con honestidad, con transparencia, y siempre, cuando estamos en salud pública, cuando estamos en el sector público, pues hay que pensar siempre en el bien público. Gracias a ustedes por esta oportunidad.